Os voy a pedir, por favor, que me acompañéis al Evangelio según Lucas, capítulo 9. Vamos a leer en Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. Lucas, capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, Lucas 9, versículos 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar un momento a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, bendito sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias que podemos exponernos a tu palabra, abrir las Escrituras, leer en ellas. Gracias, Señor, que podemos hacerlo en libertad todavía. Gracias, Señor, que podemos proclamar el Evangelio. Ayúdanos a perseverar en ello, a ser valientes. Señor, danos de tu gracia, danos un corazón humilde, receptivo en esta mañana, no solo para retener tu palabra en nuestra mente, sino para aplicarla, para ponerla en práctica. Señor, que al escuchar esta palabra la apliquemos, Señor, la llevemos a cabo. Padre, te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos considerando una breve serie. Este es el tercer y último sermón de esta breve serie, titulada La proclamación del Evangelio. Hasta aquí hemos visto, voy a traer un muy breve repaso. En primer lugar, vimos el mandato de proclamar el Evangelio. En segundo lugar, ¿quiénes están designados a proclamar el Evangelio? Dios ordena que hablemos, que proclamemos el Evangelio. Pero ¿quiénes están especialmente designados por Dios para hacerlo? Sus hijos. Todo verdadero creyente. En tercer lugar, vimos cómo debemos proclamar el Evangelio. Debemos proclamarlo con nuestros labios y con nuestros hechos. Y empezamos a ver que debemos proclamar este Evangelio con nuestros labios. Vimos en primer lugar cómo debemos hacer esto. Vimos primero que debemos hacer referencia a la existencia del único y verdadero Dios. Cómo alguien va a creer en Jesucristo, va a reconocer sus pecados, va a ir a un Salvador que es divino, que es hombre y Dios, si no cree que exista un Dios. Es que es muy sencillo. Y cree que somos mera materia. Átomos, moléculas ahí mezclados y ala. Tenemos que hacer referencia a la existencia del único y verdadero Dios. En segundo lugar, debemos dejar clara la santidad, justicia, amor, bondad y misericordia de Dios, que ese Dios no es cualquiera. Tiene unos atributos y es perfecto en santidad, justicia, amor, bondad y misericordia, entre otros. En tercer lugar, debemos señalar las demandas de la ley de Dios. No es un Dios que sí, que es perfecto, que nos ha creado y ahí, bueno, pues ahí nos ha dejado hacer lo que queráis. No. Él ha dejado unas demandas, ha dejado su santa ley para que la obedezcamos. En cuarto lugar, debemos mostrar la situación de muerte espiritual en la que se encuentra todo ser humano desde que nace. Que sí, que está esa ley de Dios, pero que tristemente no podemos cumplirla a la perfección, nadie puede. Cumplirla, toda la ley de Dios y a la perfección. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente.
somos pecadores. Y esto se lo tenemos que hacer saber a las personas. Que no es ir a Cristo y ya está. Y levanto la mano, acepto a Cristo y va. Oye, ¿tú has reconocido tus pecados? ¿Tú has reconocido que tú eres un pecador, que has pecado contra Dios y que mereces ir al infierno? No, bueno, tampoco soy tan malo. Hay que mostrar, hay que hacerles ver a las personas su situación de muerte espiritual. Y, en quinto lugar, vimos que también tenemos que, al mismo tiempo, y esto está relacionado, ¿no?, con lo anterior, debemos mostrarles cuál es el destino eterno del incrédulo y del creyente también. Bien, pero no debemos quedarnos ahí. También debemos, en sexto lugar, cuando proclamamos el Evangelio con nuestros labios, también debemos, en sexto lugar, proclamar cuál es la única forma en la que una persona puede ser salva. Y subrayo esto de única, porque ahí fuera hay muchas ideas antibíblicas que si no estamos alertas podemos dejarnos engañar por ellas. El pecador solo puede ser salvado por la persona y la obra del Señor Jesucristo por medio de la fe en Él. No hay otro Salvador, no hay otro medio. Solo Cristo, sola fe. Y esto no es algo que se inventaron los reformadores, esto es lo que enseña muy claramente la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículos 25 al 29, por citar algunos versículos. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre? No a Buda, no a Alá, no a María, no a cualquier otro santo, no, a este, al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesucristo. Ese es el único que puede dar vida eterna. El único que puede dar esa vida eterna. Y sigue diciendo, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Y fíjate lo que va a decir. Vosotros habéis preguntado, ¿qué obra hay que hacer? Muy bien, pues esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Solo Cristo, sola fe. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vosotros la habéis desechado. Pero ha venido a ser, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, así podríamos citar muchos textos más. La Biblia enseña claramente que solo en Jesucristo hay salvación, solo podemos ser salvos por Él. Nuestros pecados solo pueden ser perdonados gracias a Él, a su obra redentora, al sacrificio que hizo en la cruz por pecadores como nosotros. Dios no nos perdona porque derramemos muchas lágrimas mientras nos arrepentimos, como yo me arrepentí, mira, pero sinceramente, mira, que me hincha a llorar. Y Dios tiene que perdonarnos por eso. No, cuidado. Es necesario el arrepentimiento para que Dios nos perdone, pero no somos salvos meramente por arrepentirnos. El Padre perdona al pecador porque mira al Hijo, a Cristo, ve que el Hijo ha muerto, ha sufrido el castigo que merece ese pecador, que se ha acercado en fe y arrepentimiento. Pero el Padre mira al Hijo, los méritos de Cristo.
no a nosotros, a Cristo. Y entonces esa persona es perdonada, esa persona que ha creído verdaderamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona es perdonada, limpiada de la culpa, de la condenación y de las consecuencias del pecado. Así que es por Cristo, solo gracias al Señor Jesucristo y a su sacrificio expiatorio que somos perdonados, justificados y salvados. Hermanos, no nos dejemos engañar por otros que piensan que hay otros Cristos, otros salvadores u otros medios para alcanzar la salvación. En tanto que tú seas sincero, ya está, no hay problema. ¿Tú eres sincero con lo que crees? Da igual que creas en los marcianos. Entonces tú serás salvo. Porque tú eres sincero. No, la Biblia no enseña que nos vamos a salvar por nuestra sinceridad. La Biblia enseña que nos vamos a salvar por Cristo. El que crea verdaderamente en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios solo señala a un Salvador, Jesucristo. Y solo por medio de la confianza, de la fe en Él, podemos apropiarnos de esa salvación. Tenemos que mantenernos firmes en esta verdad tan fundamental y así tenemos que transmitirlo a los incrédulos. No importa que sonemos muy intolerantes o muy exclusivistas para otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que transmitir a los demás. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Y por último, también debemos, en séptimo lugar, hacer saber cuáles son las demandas del Evangelio. Uy, demandas del Evangelio. Pues que creemos en Cristo y ya está. ¿Qué más vamos a decir? Hacer saber cuáles son las demandas del Evangelio. Me refiero a que también tenemos que decir qué demanda el Señor Jesucristo de nosotros una vez que hemos creído verdaderamente en Él. Es decir, Dios nos ha salvado. ¿Para qué? Esta es la pregunta. ¿Para qué Dios nos ha salvado? ¿Para que hagamos lo que nos dé la gana? ¿Para que volvamos a esclavizarnos a nuestros antiguos pecados? No. El Señor nos presenta unas demandas no para alcanzar la salvación, sino para andar conforme a ellas una vez que ya hemos sido salvados. En realidad son las mismas demandas que presentamos en relación con la ley de Dios. Pero debemos dejar bien claro que si creemos en el Señor Jesucristo, es para servirle, seguirle, obedecer sus mandamientos. Que estos mandamientos de Cristo no son otros que los de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No debemos hacer como otros hacen hoy en día, que presentan el Evangelio como un camino fácil, cómodo, lleno de prosperidad económica y donde no vamos a tener absolutamente ningún problema ni dificultad, porque ya somos creyentes. Ya somos creyentes, entonces no vamos a tener problemas. Y estos enseñan también que, porque somos creyentes, pues no tenemos ningún tipo de responsabilidades ni compromisos para con Dios ni para con su pueblo. Hermanos, esto no es lo que enseña la Escritura. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Fijaos, por ejemplo, que dijo nuestro Señor en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Es un pasaje un poco largo, pero lo voy a leer. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero Señor, si yo creo en ti, yo creo que tú eres el Salvador. ¿Qué me estás diciendo? ¿Llevar la cruz? De aborrecer, padre, madre, hermano.
Aún mi propia vida. El Señor está presentando aquí unas demandas. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor Jesucristo nos ha salvado, si tú eres un verdadero creyente, el Señor nos ha salvado para buenas obras, para que le sirvamos, para que obedezcamos su palabra, para que nos neguemos a nosotros mismos y hagamos su voluntad, no la nuestra, para que nos mantengamos firmes en la fe, para que luchemos contra las asechanzas del diablo o del mundo, o de aquellos que dicen ser cristianos, en algunas ocasiones. Dice en Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, obedecerá. Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú has calculado esto? ¿Tú quieres creer en el Señor Jesucristo? ¿Reconoces tus pecados? Es verdad, soy un pecador. Merezco la condenación. Gloria al Señor. Hay salvación en Cristo. ¿Tú has considerado esto? Que cuando vayas humillado a Cristo, te arrepientas de tus pecados, creas en Él, gloria a Dios, ya eres salvo. Pero ¿tú has considerado que es para obedecer a Cristo? ¿Para guardar sus mandamientos? Muchos no quieren oír hablar de mandamientos hoy en día. Aún dentro de la cristiandad, no quieren oír hablar de mandamientos. Y si tú les dices la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¡uah! Tú eres un legalista. Entonces, ¿a qué mandamientos se está refiriendo aquí Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A cuáles? A la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos. Así que las demandas del Evangelio son principalmente las demandas de la santa ley moral de Dios. Sin embargo, ahora el enfoque es distinto. Esa ley ya no nos condena porque Cristo la ha cumplido a la perfección en nuestro lugar. Esa ley es ahora para nuestro regocijo, gozo y deleite. Es para que hagamos bien a los demás. Es para manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios. Y sobre todo es para que le glorifiquemos. Ahora bien, aquí también es necesario añadir todas las ordenanzas y mandamientos que introdujeron nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Por ejemplo, la ordenanza del bautismo y la cena del Señor. Y el compromiso, el deber de ser unidos, todo creyente, ser unido al cuerpo de Cristo en su manifestación visible, que es la iglesia local. Hermanos, digo esto porque también los hay por ahí que piensan que pueden vivir la vida cristiana aparte de la iglesia local. Los tales dicen que pertenecen a la iglesia universal de Cristo y que no necesitan comprometerse con ninguna iglesia local. Yo soy creyente, ya está.
y van, como decimos aquí, saltando de flor en flor. Yo he creído en Cristo y vivo la vida cristiana como a mí mejor me parece, como yo la entiendo. Estas personas o no entendieron bien o no se les dijo cuáles eran todas las demandas del Evangelio. Los que nos escuchan tienen que saber, en algún momento hay que decírselo, tienen que saberlo, que Cristo nos salva, entre otras cosas, para que seamos unidos a su cuerpo, la Iglesia, no solo de forma mística e invisible, sino también de forma visible, cuya expresión es lo que llamamos la Iglesia local. Y ahí tenemos la enseñanza en la epístola, donde se habla del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Los miembros que se ayudan unos a otros, hermanos, ¿cómo nos vamos a ayudar y a cooperar unos con otros si no estamos en la iglesia local? Esto tenemos que decirlo también. Quizás no la primera vez que hablemos con un incrédulo, ni la segunda. Quizás se lo digamos una vez que hayamos visto que se ha humillado, que ha creído verdaderamente en Jesucristo y se ha arrepentido sinceramente de sus pecados, pero en algún momento hay que decirlo. Lo que sí deberíamos dejar claro desde el principio, en cuanto tengamos la oportunidad, son las principales demandas del Evangelio, las cuales son las mismas que las de la santa ley de Dios, es decir, básicamente las demandas de santidad, las demandas de la ley moral de Dios. Dios salva a pecadores para que sean santos como Él es santo. Y esto es muy importante que lo digamos también. Esto de la santidad no es muy popular hoy en día. Y nos pueden llamar anticuados, santurrones, legalistas o lo que sea. Pero nosotros debemos ser valientes y hablar y decir esto también. Bueno, todo esto que he dicho hasta ahora es en relación a la proclamación del Evangelio con nuestras palabras, pero ¿solo eso significa proclamar el Evangelio? ¿Este deber, este mandato del Señor solo consiste en hablar? No. Desde luego que no. Para proclamar de forma verdadera, eficaz el Evangelio, también tenemos que hacerlo con nuestros hechos, con nuestro ejemplo. Así que vamos a ver que a continuación que debemos proclamar el Evangelio con nuestros hechos. Y esto no es una recomendación del predicador o del pastor, es lo que nos muestra la palabra de Dios. Fijaos que dice en 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estas cartas que son conocidas y leídas por todos los hombres no son palabras. Aquí no se está refiriendo a palabras. Escrita no con tinta, dice, sino en las tablas de vuestro corazón. ¿Y cómo que otros hombres conocen lo que hay en nuestros corazones? ¿Cómo somos cartas que puede ser conocida y que es manifiesto a otros hombres? Por los hechos, por los frutos que damos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas.
por la conducta, por los hechos de sus esposas. Esto no significa que aquellas mujeres creyentes no debían hablarle a sus maridos incrédulos, no. Ellas tenían que hablarles y lo hacían, pues dice los que no creen a la palabra. Es decir, los maridos que no creen a la palabra que ya vosotras les habéis hablado, estas mujeres piadosas les tenían que hablar, pero Pedro les dice aquí también que si alguno no creía a esas palabras, o no quería que su esposa le siguiera hablando del Evangelio, entonces ellas tenían que seguir hablándoles con sus hechos, con su buen testimonio. Y tales hechos no podían ser reprimidos por sus esposos. Ellos serían impactados por el buen ejemplo de sus mujeres creyentes. Y hermanos, esto es para todos nosotros. Tenemos que aplicarlo todos nosotros, no solo las mujeres, que tengan marido incrédulo, no, para todos. ¿Tú tienes algún hermano incrédulo? ¿Algún hijo incrédulo? ¿Algún compañero de trabajo incrédulo? ¿Vecino incrédulo? Y quizá te ha dicho ese familiar o ese vecino, ese amigo, ese compañero, mira, no quiero que me hables más del Evangelio, no quiero que me hables más de Dios, ni de su palabra. Ok. El testimonio, el ejemplo, todo eso regado con oración, orando por esa persona, pero dándoles un buen testimonio, con nuestros hechos. La luz que el Señor ha puesto en nuestros corazones no va a alumbrar simplemente cuando hablamos, lo cual tenemos que hacer, pero sobre todo esa luz será notoria por medio de nuestros hechos. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, no es que las vean para que nos glorifiquen a nosotros, o nos alaben a nosotros, no. Es para que glorifiquen a Dios. Para que por la gracia de Dios lleguen a ser creyentes y glorifiquen al Señor. Pero tenemos que alumbrar. ¿Cómo? Por medio de buenas obras. Por medio de buenas obras. Querido hermano, te planteo lo siguiente. ¿Qué poder, qué eficacia tendrá? Escúchame bien. ¿Qué eficacia tendrá el hacer referencia a la existencia del único y verdadero Dios? El dejar clara la santidad, justicia, amor, bondad y misericordia de Dios. El señalar las demandas de la ley de Dios, el mostrar la situación de muerte espiritual en la que se encuentra todo ser humano desde que nace, mostrar cuál es el destino eterno del incrédulo y del creyente, el proclamar cuál es la única forma en la que una persona puede ser salva y el hacer saber cuáles son las demandas del Evangelio. ¿Qué poder, qué impacto causará todo esto en esas personas si nosotros estamos viviendo como si Dios no existiera en nuestra vida? Como si Él no viera lo que hacemos, decimos o pensamos. Hermanos, ¿qué poder tendrán nuestras palabras? O incluso esos versículos que podamos citar. Me los sé de memoria. Y ahí van. ¿Qué poder tendrá todo esto si no vivimos conforme a la santidad de Dios, si no estamos imitando el amor del Señor, si no estamos obedeciendo las demandas del Evangelio, si nuestra conducta es casi igual que la del mundo? ¿Cómo llegará ese mensaje al que nos escuche? ¿Cómo le dices tú a tu hijo o a tu hija que no es creyente, que se tiene que arrepentir de sus pecados, confiar en el Señor Jesucristo? Y tu hijo o tu hija ve que tú nunca te arrepientes de tus pecados. Nunca pides perdón. Y ellos ven que tú has hecho cosas que no están bien. O ven, nuestros hijos, tarde o temprano.
Y ahí está papi y mami, calladito. Ni le pide perdón a mamá, porque le ha hecho de hablar a mamá de esa forma, ni mamá le pide perdón a papá. Y a mí tampoco. Mira cómo me ha tratado. Mano. ¿Y tú quieres que tus hijos sean salvos? Hijo mío, el domingo es el día del Señor. Tenemos que ir a adorar al Señor. Papi, estamos en casa. ¿Dónde vamos a ir a adorar al Señor? Hay que confiar en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Viene cualquier problema, cualquier dificultad a nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Y no nos ven nuestros hijos orando, clamando a Dios? ¿Cómo llegará nuestro mensaje al que nos escuche si no damos un testimonio con nuestros hechos? Bueno, si alguien no nos conoce, pues el Señor puede usar nuestras palabras para obrar en esa persona, pero si el que nos escucha es alguien que nos conoce y sabe de nuestra conducta, lo que puede suceder es que nuestro mensaje haga que esa persona se endurezca aún más. Puede pasar que nos llamen palabreros, pueden pensar que ese evangelio que sale de nuestros labios realmente no tiene poder para transformar las vidas, porque nosotros mismos no estamos dando un ejemplo de una vida transformada. Queridos hermanos, esto es muy triste. Así estaríamos haciendo tropezar a los que nos escuchan. Y la Biblia nos dice que mejor sería que nos atáramos una piedra de molino al cuello y nos echáramos al mar antes que hacer tropezar espiritualmente a los demás. No nos engañemos. No pensemos que proclamar el Evangelio es simplemente hablar. Hay que hacerlo. Es importante, ya lo hemos visto antes. Pero no es solo eso. Tenemos que proclamarlo también con nuestras vidas, con nuestros hechos. Finalmente, por último, ¿para qué debemos proclamar el Evangelio? ¿Para qué? Primero, para la gloria de Dios. El propósito principal está muy claro. Para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunta, ¿para qué debemos proclamar el Evangelio? Si aún comer y beber debemos hacerlo para la gloria de Dios, ¿para qué debemos llevar el Evangelio a los demás? Para la gloria de Dios. Dice en Juan 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, fruto de obediencia a sus mandamientos y fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, este es el propósito principal por el que debemos proclamar el Evangelio, para la gloria del Señor. Fruto de labios, también fruto de hechos.
para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Pero también debemos proclamar el Evangelio para el bien de los hombres, para que sean salvos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcan, que el hombre perezca. Nosotros debemos tener este mismo deseo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice también en Isaías capítulo 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sed salvos. Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Hermanos, este es el sentir de Dios, este debe ser también el nuestro, procurar la salvación de los incrédulos. ¿Es este tu sentir? Te pregunto en esta mañana, ¿es este tu sentir? ¿O a ti te da igual? Oh, sí, hermanos, este es mi sentir, claro. Yo no quiero que la muerte del que muere. ¿Y qué haces tú al respecto? Yo no quiero que mi hijo vaya al infierno, y quiero que sea salvo. Muy bien, ¿y qué estás haciendo tú? Bueno, lo que él escuche, lo que el pastor le diga, o lo que él vea. ¿No? Tenemos una responsabilidad, hermanos. Ojo, con nuestros hijos y con otras personas. ¿Sí? Hermanos, proclamemos el Evangelio de Cristo con nuestras palabras y nuestros hechos, no para que nos alaben a nosotros, no para que nos sigan a nosotros, sino para que Dios sea glorificado y muchos pecadores vengan a la salvación y les sirvan de todo corazón. Quisiera ya concluir con algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, tenemos que ser valientes en anunciar el Evangelio y no dejarnos engañar por las ideas raras que circulan por ahí. Solo hay un Salvador, Jesucristo, y solo hay un medio para alcanzar esa salvación, la fe en Cristo. Hermanos, tenemos que ser valientes. Nos llamarán estrictos, intolerantes, extremistas, pero no debemos acobardarnos, no debemos amedrentarnos. Tenemos que proclamar el Evangelio tal cual lo enseña la palabra de Dios. Ser valientes. Segunda aplicación. Asegurémonos que estamos siendo de ejemplo a los demás. Como dije antes, Dios salva a los pecadores para que sean santos. El Señor te ha salvado a ti y a mí para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Si nuestra conducta se parece más a la del mundo que a la conducta que tuvo Cristo, ¿cómo puedo llamarme cristiano? No puedo llamarme cristiano. Tenemos que asegurarnos que estamos siendo de ejemplo a los demás, empezando por nuestros familiares inconversos. Tenemos que proclamarles el Evangelio, pero no olvidemos que esto incluye darles un buen ejemplo, un buen testimonio de la verdad. Tercera aplicación. Debemos clamar a Dios que cambie los corazones endurecidos por corazones de carne. Los corazones de piedra por corazones de carne.
De nada servirá nuestra proclamación del Evangelio si después de anunciarlo no oramos que el Señor obre en esos corazones a los que les hemos hablado. Hermanos, no olvidemos la oración. Tú oras por tus hijos, que no son creyentes. Tú oras por tus hermanos, por tus padres, incrédulos. ¿Le has testificado a un compañero, una compañera de trabajo? Qué bueno. Te esfuerzas por la gracia de Dios para dar un ejemplo de santidad. No te conduces como esos compañeros se conducen. Y se ve una diferencia. Pues claro, si no hay diferencia entre tu conducta y la conducta del mundo, de tus compañeros del mundo, pues, ¿para qué voy a creer el Evangelio? Somos iguales, ¿no? Ya está. ¿Qué tengo que cambiar? No, pero si hay un buen ejemplo, si hay un buen testimonio, y se ha dado testimonio de palabra también a esas personas, pues tenemos que orar por ellas. Orar por esos compañeros, esas compañeras. Clamar por almas. Que el Señor tenga misericordia. Hermano, la oración es vital, es fundamental, es muy importante. No olvidemos todo esto que hemos considerado en estos sermones. Recordémoslo, repasémoslo. Y debemos recordarlo, porque si el Señor lo permite, en breve me gustaría tener una reunión con los miembros de esta iglesia. Y, hermanos, tenemos que poner en práctica esto. A nivel personal, nuestro círculo personal y en la calle. ¿Sí? Tenemos tiempo para ir a la playa, al cine, a jugar a fútbol, a jugar baloncesto, a salir para aquí y para allá. Como decimos aquí en Málaga, para acá y para allá. ¿Qué tal si dedicamos un par de orillas a andar con folletos en la mano y vamos testificando a las personas? ¿Es muy aburrido eso? ¿Hay en ti y en mí, hay en nosotros un peso por las almas perdidas? ¿Queremos que sean salvos y que glorifiquen a Dios, que vengan a glorificar al Señor, esas almas? ¿Sí o no? En Dios lo hay. Dios tiene ese peso. Y Dios nos manda que proclamemos el Evangelio. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude y ponga esto en nuestros corazones para la gloria de su nombre y el bien de otras almas. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor, que tú nos hablas claramente a nuestras conciencias. Tú nos hablas por tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, a través de tu Espíritu, el Evangelio verdadero que se revela en tu palabra. Oh Señor, danos sabiduría, valentía, danos un mayor peso en nuestros corazones para proclamar ese Evangelio, para llevar ese mensaje a las almas perdidas. Ten misericordia, oh Señor. Ayúdanos, te suplicamos. Y que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos confronte y nos santifique. Para tu gloria te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.